Bien, buenas tardes con todos. En el día de hoy vamos a dar inicio a la presentación titulada Probióticos, grupos funcionales y su relación con el estado de salud como educación continua para enfermeros. Quien le habla, el doctor Joel López Gamboa, residente en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Vamos a empezar definiendo primeramente qué son los probióticos, mismos que son considerados microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del huésped, que en este caso el huésped es el organismo humano. Específicamente los probióticos, los que más se conocen al día de hoy, son dos grupos fundamentales. Están los lactobacilos y las bifidobacterias, considerado que los lactobacilos viven fundamentalmente en el intestino delgado y las bifidobacterias esencialmente en el intestino grueso. En el ámbito de la enfermería, los probióticos juegan un papel clave en la atención de pacientes con trastornos gastrointestinales, enfermedades metabólicas y afecciones inmunológicas. La educación continua en probióticos permite a los profesionales de enfermería optimizar la atención y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es válido destacar que el objetivo fundamental de esta investigación precisamente está enmarcada en el conocimiento que deben tener los profesionales de enfermería en su educación continua, con el objetivo de que puedan ofrecer servicios de atención de enfermería a los pacientes con las bondades terapéuticas que los probióticos pueden representar, particularmente para diferentes tipos de afecciones, sobre todo gastrointestinales, enfermedades metabólicas y afecciones inmunológicas, por citar solo algunos ejemplos donde el personal de enfermería pudiera estar incidiendo. En esta oportunidad vamos a ver nosotros cuáles son los grupos funcionales fundamentalmente de los que las enfermeras pudieran estar prestando este tipo de servicios de salud sobre la población que atiende, enmarcados fundamentalmente en 5 grupos fundamentales donde hay un grupo de probióticos significativo. En el caso de la microbiota inmunomoduladora, ya su nombre lo indica, son microorganismos que van a estar en el sistema digestivo nuestro, fundamentalmente van a estar produciendo este efecto modulador de nuestro sistema inmunológico. Vale destacar que alrededor del 70-80% de nuestras células del sistema inmunológico se encuentran específicamente en el intestino de nuestro organismo y desde allí son modulados por la microbiota que normalmente viven en este medio. En este caso, los representantes fundamentales se encuentran Lactobacillus rhamnosus, el Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, que serían los 3 representantes más significativos dentro del grupo de la microbiota inmunomoduladora. En este caso, la concentración a la que deben utilizarse estos microorganismos o consumirse para que puedan tener un efecto verdaderamente adecuado estaría en el orden de 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo. Esta es la unidad en la que se mide la cantidad de probióticos que se debe consumir para que se encuentren concentraciones adecuadas. Es válido resaltar que estas concentraciones adecuadas que se han identificado por la evidencia científica actual fundamentalmente está mediada por las cantidades que pueden soportar todos los efectos, pudiéramos decir, adversos que van a encontrarse esta microbiota durante el tránsito por nuestro sistema digestivo, sobre todo soportar las altas concentraciones de ácido clorhídrico que cada uno de nosotros tiene en nuestro estómago. Todos conocemos que el pH estomacal es un pH extremadamente ácido, está en el orden de 1 o 2 de pH, y para que la microbiota pueda, estos microorganismos puedan llegar a nuestro sistema digestivo, específicamente al intestino delgado, intestino grueso, deben de vencer el tránsito por todo este medio.
y si no se consumen en cantidades adecuadas, pues lógicamente no garantizaremos que haya una repoblación de nuestro microbiota. Luego se encuentra el grupo de la microbiota protectora. En esta microbiota protectora se encuentra el Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium logum. Las concentraciones adecuadas son similares al grupo anterior, que sería en este caso 10 a la 8 o 10 a la 10, de 10 a la 8, disculpen, a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo. En este caso la microbiota protectora va a ser la microbiota que fundamentalmente va a estar protegiendo todas las células epiteliales de nuestro sistema digestivo, y desde allí entonces que ellas tengan esta función protectora, que generalmente lo hacen por un mecanismo de competencia con los microorganismos patógenos. Entonces ellas, por un mecanismo de selección natural, se adaptan con mayor probabilidad a los nutrientes del entorno, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, que son su fundamental fuente de alimentación, y por este mecanismo de competencia normalmente ellas acceden con mayor facilidad a los nutrientes y hace que los microorganismos patógenos obviamente no tengan entonces nutrientes necesarios, y desde esa perspectiva entonces ellos puedan sobrevivir. El tercer grupo, que es la microbiota muconutritiva, allí tenemos entonces Bifidobacterium brevis, bacteroides, también tenemos Faecalibacterium y además la Akkermansia. Esta microbiota muconutritiva es la que favorece entonces la nutrición de la mucosa propiamente del sistema digestivo con los sustratos energéticos necesarios. El mecanismo es similar al que hace la microbiota protectora. Igual en este caso las concentraciones de estos microorganismos deben estar en el orden de 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo. Luego tenemos entonces la microbiota sacarolítica, ya su nombre lo dice, que es una microbiota que fundamentalmente va a alimentarse de la sacarosa que se encuentra en nuestro sistema digestivo, y desde esa perspectiva entonces ella lo que hace es que favorece que en el caso del organismo humano particularmente, pues tenga pudiera ser una posibilidad menor de que la sacarosa tenga un efecto, pudiéramos decir, dañino sobre la salud, porque ellas se encargarían de la degradación propiamente de la sacarosa, desde allí que entonces ella se considere microbiota sacarolítica. En este caso tenemos el Bacteroides vulgatus, la Prevotella y el Bifidobacterium adolescenti y el Ruminococcus. Entonces este grupo de microorganismos se considera que su efecto terapéutico se encuentra en el orden de 10 a la 7 a 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo. En el caso de la microbiota neuroactiva, en este caso de la microbiota que estimula la producción de neurotransmisores desde el sistema digestivo, y luego entonces por el mecanismo que se va a establecer con el eje intestino-cerebro, pues estos neurotransmisores puedan entonces viajar hasta el sistema nervioso central y desde allí entonces desencadenar su efecto terapéutico. En este caso, bueno, se conoce que en el sistema digestivo se producen, específicamente en el intestino, se producen la mayoría de los neurotransmisores que nuestro sistema nervioso utiliza para la transmisión de impulsos. En este caso, se conoce que en el intestino delgado se produce dopamina, se produce serotonina, ¿verdad? Estos neurotransmisores, también se produce ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor, y se producen en el intestino, y desde allí, bueno, como ya expliqué, a través fundamentalmente del sistema nervioso autónomo, específicamente del sistema nervioso simpático y parasimpático, se establece este mecanismo con el sistema nervioso central. Aquí las concentraciones son similares, de 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo.
Y aquí destaca el Bifidobacterium logum, Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus helveticus, el Lactobacillus rhamnosus y el Lactobacillus plantarum. Luego tenemos la microbiota proteolítica, que en este caso tenemos Clostridium, tenemos bacteroides y tenemos Escherichia coli. Este tipo de microbiota debe estar en cantidades similares, de 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo. Hay otra composición de microbiota donde aquí se agrupan o se puede mencionar la Candida albicans. En este caso, bueno, la Candida es un hongo que debe estar en cantidades relativamente bajas. No se ha encontrado una evidencia científica particular que diga cuáles son las cantidades necesarias que debía haber de esta microbiota, pero se conoce que debe ser relativamente baja. Entonces, cuando el organismo humano tiene un equilibrio, ¿verdad? O un estado eubiótico entre estos microorganismos y los microorganismos patógenos, pues obviamente el organismo se encuentra en un estado de salud adecuado, regulado por esta microbiota que tiene un efecto sobre la salud muy superior al que mayormente uno conoce, y obviamente se conoce de que es necesario mantener este tipo de equilibrio. El personal de enfermería juega un papel significativo en la educación. En primer lugar, la educación propiamente de ellos, en tener este conocimiento que puedan aportar posteriormente a las personas que ellos les prestan salud. Personal de enfermería, un prestador de salud, se conoce que su mayor parte del tiempo se encuentran particularmente en actividades de medicación, y es muy importante de que este tipo de productos este personal pudiera estarlo recomendando particularmente para que exista un estado de salud adecuado. A modo de conclusiones pudiéramos hablar de varios elementos, pero las conclusiones significativas que nosotros consideramos que son más importantes de este trabajo estarían marcadas en la importancia que tiene la educación continua en el caso del personal de enfermería, de manera que es esencial para que los enfermeros integren el conocimiento del microbiota en su práctica, ¿verdad? Entonces es muy importante que los enfermeros tengan este conocimiento y puedan abordarlo, como ya habíamos hablado. La adecuada dosificación de los probióticos es clave para su eficacia terapéutica. Esta conclusión, como su nombre lo indica, que es clave, está basado fundamentalmente en la concentración mínima que, como pudimos observar en la mayoría de los estudios, se ha identificado que debe estar entre 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo. Cantidades inferiores es muy poco probable que tenga el efecto que se desea, tomando en consideración de que toda la adversidad desde la boca hasta el intestino delgado que debe llegar propiamente estos microorganismos sufren para que puedan desencadenar este efecto adecuado. La variabilidad individual del paciente debe ser considerada en la implementación de probióticos. ¿Por qué es importante la variabilidad individual? Porque todos nosotros no tenemos la misma composición de la microbiota. Se sabe, por ejemplo, que las personas normopeso tienen una microbiota totalmente diferente a las personas que tienen sobrepeso u obesidad. No se conoce a ciencia cierta hasta el día de hoy si es causa o consecuencia que la diferencia entre este microbiota hasta dónde pudiera ser causa o consecuencia, pero sí se sabe de que hay una diferencia totalmente diferente. Lo mismo ocurre con la microbiota, por ejemplo, de los niños que nacen por parto natural y los niños que nacen por cesárea, por ejemplo. Se conoce que los niños que nacen por parto natural tienen una microbiota totalmente diferente porque la primera microbiota que logra poblar el sistema digestivo de este niño era que él encuentra en el canal vaginal de la madre, que es la fisiológica, la que verdaderamente debería tener. Y los niños entonces, bueno, que nacen por cesárea pierden esta oportunidad, y normalmente la primera microbiota que
que forma la microbiota, valga la redundancia, de estos niños, pues está relacionada con el personal que lo atiende en el momento del parto. Obviamente estos niños tienen una mayor probabilidad de padecer su sobrepeso u obesidad en el futuro, aun cuando sean niños nacidos prematuros, porque la microbiota tiene un efecto significativo en el peso corporal. Por eso entonces hay que tener en cuenta esta variabilidad que cada una de las personas tiene a la hora de poder recomendar algún tipo de probiótico que el personal de enfermería pueda usarlo de una manera adecuada. Otra conclusión y última de este trabajo está relacionada con la necesidad de colaboración interdisciplinaria para optimizar la atención del paciente. ¿Por qué interdisciplinaria? Porque siempre es importante tener conocimiento de que otros profesionales expertos en el área de la nutrición, por ejemplo, pudieran ser de muy valiosa oportunidad a la hora de que el personal de enfermería pudiera interactuar con los pacientes que ellos le van a prestar su atención y que pudieran en este sentido obviamente optimizar todos los efectos que puedan tener sobre la salud. De manera que a modo de resumen podemos decir que la educación continua del personal de enfermería en el área de la nutrición, particularmente en el uso de los probióticos, pudiera ser de mucha utilidad para mejorar la salud de los pacientes que ellos propiamente atienden en su día a día. Muchas gracias por su atención. Aquí en esta diapositiva estoy dejando mi correo electrónico por si alguna persona pudiera establecer algún mecanismo de intercambio para poder profundizar en los temas tratados. Muchas gracias a todos por su atención.